tres. Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que participan de este conversatorio, el segundo conversatorio de la Comisión de Salud de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, en un día muy especial para todos, porque hoy es 25 de agosto, son 4 años de sentencia de la Perla Menéndez III, de los juicios de lesa humanidad, y vamos por nuevos juicios que tienen más juicios, más justicia, más democracia. Y en esta oportunidad tenemos al compañero Jorge Rashid, un gran compañero que va a estar con nosotros hablando de un tema que es muy importante para todos, todas y todes, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía sanitaria, la producción nacional de medicamentos esenciales y la vacuna, la geopolítica de las vacunas, algo que nos estamos interrogando mucho en estos momentos. Y quién mejor que Jorge, que ha sido un gran estudioso siempre de estos temas, estudioso, militante, junto a valiosas compañeras y compañeros que hoy nos acompañan, y de la mano de Lucía y de Oscar, Lucía Coronel y Oscar Atienza, que son de aquí de Córdoba. Lucía es médica epidemióloga formada en Cuba, está trabajando en los CAPS, en atención primaria. Oscar Atienza lo conocemos mucho, todas las noches por Facebook y por todas las redes nos enseña cosas en relación a la pandemia, salda muchas preguntas, responde a muchas preguntas. Él es doctor en medicina, también es magíster en salud pública. Bueno, Jorge tiene un currículum frondoso. Ya una vez me tocó presentarlo, y fue el currículum abreviado, era de hojas y hojas y hojas, pero lo que puedo decir es que es un gran estudioso en todo el tema de producción nacional de medicamentos, ha sido profesor y es profesor universitario también en la Universidad de La Matanza, la Universidad de la UBA. Ha trabajado mucho con gremios también. Ha sido algo que a él lo enorgullece también decir, que lo ha dicho en una oportunidad, que ha sido parte del equipo de médicos que atendían a Milagro Sala. Bueno, es frondosísimo y ha participado de experiencias de producción nacional de medicamentos. Bueno, y ahora con ustedes ya los compañeros Lucía y Oscar, que van a iniciar esta jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Si quieren, arranco muy brevemente. Yo soy Lucía Coronel, como me presentó Ivette, de la Comisión de Salud de la Mesa de Trabajo. Bueno, creo que lo que nos une acá es el intento de desentrañar un poquito más lo que está pasando en relación a la pandemia. Hace rato que desde la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, el año pasado con los compañeros de ATE Verde y Blanca, ya estuvimos trabajando, ¿no? Que estuvo el doctor Rachid, que estuvo con el doctor Goyan, donde estuvimos charlando esa vez en el auditorio Luz y Fuerza sobre estos temas, ¿no? De la soberanía sanitaria. La discusión que previo a la pandemia, ya históricamente las corrientes sanitarias en Argentina vienen dando esa pelea por la historia de nuestra salud, por la historia de nuestros movimientos políticos y de derechos humanos. Quizás las nuevas generaciones de trabajadores de la salud nos sumamos, y en ese intento de retomar siempre es la discusión de la soberanía sanitaria para América Latina y para nuestro país. Con este contexto de pandemia, de COVID, bueno, todos estos debates, ¿no? que ya venían, que están históricamente desde la salud colectiva, que se retoman constantemente en nuestras prácticas, con la pandemia de COVID, bueno, emergen evidentemente todas las discusiones, las críticas y las necesidades que se venían discutiendo en nuestro continente en relación a cómo
la salud pública da respuesta o no a las necesidades de salud y enfermedad de las poblaciones, en relación a cómo los nuevos modelos productivos, los modelos económicos, las consecuencias de los modelos económicos que atraviesan la mayoría del mundo, están impactando sobre los modos de enfermar, de vivir y de enfermar y de morir de las poblaciones. Así que esto pone en evidencia, esta pandemia pone en evidencia todas esas contradicciones y esas necesidades pendientes, y creo que como trabajadoras de la salud es importante que profundicemos en entender los contextos geopolíticos de los modos de enfermar y morir, entender las necesidades de una ciencia, una investigación, un desarrollo biotecnológico al servicio de la salud de la población como derecho humano y no como lucro. Bueno, la eterna pelea en todo el ámbito en el ámbito de la salud, en el campo de la salud, entre salud como derecho, salud como lucro y mercancía. En ese sentido, bueno, el doctor Rachid, palabra calificada para tocar el tema, y bueno, muy contenta de estar aquí pudiendo aprender, compartir y reflexionar algo más en relación a este punto. Paso la posta al doctor Atienza que le haga la explicación, y bueno, bienvenidos todos y todas los que estén sumados esta tarde. Gracias, Lucía, gracias, Ivette, gracias a Jorge. Yo en realidad hoy cumplo el sueño del pibe, porque cuando uno da clase en la universidad, siempre nombra, siempre señala un trayecto, ¿no?, de personas a las que uno sigue y lee. Entre ellas, por ejemplo, Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina, una luchadora, luchó en contra del machismo de aquella época por poder recibirse de médica, y por ahí en algún examen algún profesor le dijo que conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. Esas personas que lucharon por una medicina distinta, por un sanitarismo, hay que traerlas a la historia. La otra persona que uno usa siempre de ejemplo es Ramón Carrillo, y quién no, el padre del sanitarismo argentino. Por allí en el trayecto también Arturo Oñatibia, que habló del tema de los genéricos, los fármacos, y que uno ve a lo largo de la historia esa lucha que tuvo y esa persecución al final, junto con Ramón Carrillo, que también fue perseguido y muy cuestionado porque entendían a la salud como un derecho. Y bueno, más cerca están personas como Jorge Rachid, que uno las sigue, la cita, y no deja de escucharlos porque tienen el discurso perfecto de lo que es el sanitarismo argentino, la mirada que deberíamos tener todos y adoptar todos como es el derecho a la salud, a que la gente no se enferme de cosas que no tiene que enfermarse, ni se muera de cosas que no debe morirse antes de lo que el tiempo, para su ciclo biológico, sus condiciones de vida, su cultura, lo determinen, como viene ocurriendo con esta pandemia, ¿no? Y ahí engancho, y es cuando le voy a pasar la pelota a Jorge, porque escuché alguna frase por allí suya que decía que hacía falta que venga el coronavirus para que entendamos el rol del Estado. Pareciera ser que tuvo que venir el coronavirus para que entendamos algunas cuestiones de lo que debe ser un Estado presente, y que pareciera ser que en esto de la salud, muchos, como lo dijo Macron, parece que se nos fue la mano con los recortes a nivel sanitario, pareciera ser que la salud la tenemos que dejar a un lado del liberalismo. Así es que, bueno, eso, Jorge, preguntarle, ¿tuvo que venir el coronavirus para que entendamos el rol del Estado? Bueno, muchas gracias, Oscar, Lucía, Ivette. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes. Oscar, no me pongas tan alto, porque si no tengo... Sí. A mí me dan pudor esas cosas. No. Y tratame de vos, que si no me haces más dinosaurio de lo que soy. Miren, el tema de la pandemia, como bien dice Oscar, de una crisis sanitaria mundial,
una crisis sanitaria mundial que vino a desnudar una crisis civilizatoria. Y creo que a esto te referías vos, Oscar. Porque vino un virus que es menos que un bicho, como digo yo, perdonen los académicos acabados, pero a mí me gusta hablar para el pueblo, entonces digo, es menos que un bicho, porque necesita parasitarse para poder reproducirse. Por lo tanto, ni siquiera tiene categoría de bicho, como entiende la gente que es un bicho que se puede reproducir. Se reproduce cuando parasita a una célula de cualquier organismo, pero este bicho, y este menos que un bicho, virus, una molécula, vino a poner en vilo y hacer visible la crisis civilizatoria, de la cual también probablemente venga esta mutación genética, ¿no? Porque esa crisis civilizatoria había naturalizado cuestiones que impactan fuertemente en la conducta y en los espacios simbólicos de los conjuntos de los pueblos, naturalizando cuestiones. Si nosotros tomamos en cuenta que hace ya aproximadamente 15 años, en el mundo mueren 24.000 personas por día de hambre, y nunca declaramos una pandemia del hambre, nos damos cuenta que hemos naturalizado cuestiones, 8.000 de las cuales son niños. Y sin embargo, esto el mundo lo vive con una naturalidad asombrosa. Y si tomamos cuántos años lleva la epidemia de ébola en África, que ha matado miles de africanos, y pareciera que los africanos son, como son negros, entonces le importa a poca gente, porque no hubo una ayuda masiva, internacional, solidaria, que concurriese, excepto algunos países que podría llegar a nombrar, entre ellos Cuba, obviamente, Rusia podría nombrarlo, y no estoy haciendo una categorización geopolítica, estoy diciendo qué países fueron ahí. Fueron algunos países árabes, sí, también fueron ONG como Médicos Sin Fronteras, que perdieron mucha gente en el ébola, hay que decirlo. Pero la Organización Mundial de la Salud miraba porque responde a otros parámetros. Entonces, esta crisis civilizatoria, además de poner en evidencia esto de la naturalización de la muerte, también puso en evidencia la naturalización del calentamiento global, que probablemente tenga que ver con la mutación genética del virus, del coronavirus, que aparentemente habitaba una de las 1.000 especies mensuales que van desapareciendo de la Tierra por el calentamiento global. Esto lo dicen los ambientalistas, que saben. Yo estoy repitiendo lo que produce el conocimiento que me da la curiosidad, porque uno tiene que ser curioso, ¿no es cierto? Tiene que ir a investigar. Yo, imagínense que vengo de otras ramas de la medicina para llegar hasta acá, y llegué hasta acá por la curiosidad, simplemente. Esa curiosidad que me lleva a pensar de que si desaparecen 1.000 especies, una especie, obviamente, a punto de desaparecer, el virus que la habita, que es muy inteligente, la molécula, pese a no tener vida propia, busca otro hábitat para poder sobrevivir como especie. Esto puede estar sucediendo, pero también hemos naturalizado ese calentamiento de la tierra, donde la desertización, y ustedes en Córdoba lo viven, como en el resto del país, de la ampliación de la frontera sojera, que trae de la mano uno de los principales elementos agresivos más fuertes que ha tenido la humanidad, que son los agrotóxicos, que matan no solamente la tierra, sino la fauna y la flora que la circunda, incluso a los seres humanos, con malformaciones que todavía no podemos. Francia ha prohibido el glifosato y acá lo seguimos usando. Entonces, digo, todo esto se pone en evidencia y empieza a demolerse esa armada invisible del neoliberalismo que parecía incólume. ¿Vieron cuando alguien dice, mirá lo que tenemos enfrente hace 50 años, que tenemos enfrente dos pilares, uno lo nombraba Oscar, que es el pilar
de un Estado mínimo al servicio del mercantilismo y la privatización de los servicios solidarios en función del lucro, y por otro lado pone, digamos, en vilo el segundo pilar, que para mí me parece mucho tan importante como el primero, el tema del individualismo egoísta y meritocrático frente a la solidaridad que cunde a partir de la pandemia. Y esto me parecen dos datos, porque no sé si esto va a derrotar al neoliberalismo. Lo que sí sé que le ha producido una herida, porque todos los países del mundo entendieron que el Estado debía ser rector, ejecutor, planificador y financiador de las políticas públicas, entre ellas la salud. Esto nadie hubiese pensado hace un año atrás de que Angela Merkel se iba a quedar con Lufthansa, ni que Macron se iba a quedar con empresas a las cuales ayudaba, ni que Italia iba a nacionalizar los servicios públicos. Nadie hubiese pensado. Bueno, esto es el Estado, digamos, un Estado que vuelve a ser jerarquizado, desplazando al mercado. Y fíjense esto, la importancia que puede tener a futuro cuando discutamos el mundo de la pospandemia, donde en el mundo de la prepandemia los sistemas solidarios fueron arrasados justamente por el neoliberalismo. Si ustedes se ponen a pensar en el tema de hoy, del tema del medicamento y las vacunas, para no entrar solamente en análisis político, quien puso en marcha un proceso de producción de medicamentos, lo dijo Oscar, fue Ramón Carrillo. Ramón Carrillo hizo tres cosas para mí importantes. Primero, nos bajó a todos los médicos del pilar del modelo médico hegemónico. Primero. Lo destruyó. Y ahora les voy a decir cómo. Segundo lugar, vio cuáles eran las falencias de poder planificar una política sanitaria estratégica si no se tenían recursos a su disposición. Y tercero, confiar en poner en marcha no solo la producción de medicamentos, sino la ciencia y la tecnología. Esto me parecen los tres elementos centrales. ¿Qué hizo Ramón Carrillo? Hay tres frases que lo definen. El mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Ahí no estamos los médicos. Ahí no estamos los médicos. A menos que nos agarremos la cuchara y empecemos a construir. Segunda cuestión que dijo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Tampoco estamos los médicos. Está la sociedad, están las políticas públicas, está el hambre, están los salarios, están las condiciones dignas de vida, está todo eso que tiene que ver con lo que hoy llamamos en medicina epidemiología crítica, y que con Ramón Carrillo irrumpe como la medicina social en América Latina. Y esto me parece un dato central. Lo que Ramón Carrillo ilumina en América Latina, que no lo inventa él, hay que decirlo, porque, miren, ninguno de nosotros inventa nada, somos todos recolectores, así como los pueblos antiguos eran recolectores para comer, nosotros somos recolectores de sabidurías que inundan el mundo y las vamos sintetizando y poniendo en función de las etapas que nos toca transcurrir. Y Ramón Carrillo, al meter el tema de la medicina social, inaugura la etapa de las determinaciones sociales sobre la salud, que hace mínima aquella expresión de la Organización Mundial de la Salud que decía que la salud es un equilibrio físico, psíquico y social. Individual. No es individual, es social. Social, puramente social, porque desde el calentamiento global hasta los miedos provocados por una pandemia, hasta los miedos provocados por una guerra, hasta los salarios deprimidos, hasta la falta de un proyecto de vida, actúan como inmunodepresores sobre la salud. Entonces esto me parece central rescatarlo. Y el tercer elemento que nos plantea Ramón Carrillo, que también tiene que ver con la pandemia, fíjense qué notable, nos dice, si la investigación científico-tecnológica al servicio de la salud
no está al alcance de los pueblos, no sirve para nada. Tan sencillo como eso. Hoy que estamos discutiendo el tema de las vacunas, donde todos hemos pedido, yo formo parte de la COPAL, con un nombre que han puesto, la COPAL es la Confederación de Partidos Políticos Populares Latinoamericanos, que funciona en México. Estamos funcionando con 12 países. Y han puesto un nombre atrevido. Digo, yo les dije, ustedes son muy atrevidos, porque la COPAL forma un comité de expertos en coronavirus. Y yo dije, la verdad que, perdón, yo no soy experto, yo soy estudiante y en realidad debo decir que el coronavirus me ha pegado más cachetazo, ¿no es cierto?, que en toda mi vida me han pegado en la calle. Así que es un virus que estamos estudiando. Somos, en todo caso, el comité de estudiantes del coronavirus, que sería más apropiado. Y sin embargo, ya hace 3 meses, 4, en esas reuniones donde veíamos el tema del mercado y del Estado, planteábamos con mucha fuerza, porque sabíamos hacia dónde iba esto, que cuando salga la vacuna tiene que ser de acceso universal y gratuito al servicio de la humanidad. Como fue la vacuna Sabin, que cuando le preguntaron a Sabin si la quería patentar, ¿qué dijo Sabin? Esa frase maravillosa: ¿acaso se puede patentar el sol? Es como la frase atribuida a Miguel Ángel cuando le preguntaron por la piedad. Y dijeron, ¿cómo hizo para hacer una obra tan importante, tan hermosa, tan bella, tan profunda? Dice, yo no hice nada, yo saqué el mármol que sobraba. Estas cosas, ¿no es cierto?, que tiene la humanidad, que a uno lo conmueven, digamos, nos hacen pensar de que existe la posibilidad de crear un mundo más justo, un mundo donde los afectos y las personas y el cuidado de la naturaleza tengan una prioridad central en la estructuración de los modelos sociales solidarios. Esto se llaman los modelos biocéntricos. Algo de esto está proclamando muy fuertemente el Papa, y esto también se hace desde hace muchos años en muchos lugares de América Latina y acá en la Argentina desde el peronismo. Esto hay que decirlo, el peronismo ha escrito y tiene escrito, digamos, incluso en el año 72, una cuestión del medio ambiente fundamentalmente destinada a alertar sobre la gravedad de la agresión a la naturaleza. Dicho estas dos cosas, veamos que la pandemia toma a nuestro país en una situación muy delicada, pero con 2 ventajas. Una ventaja es haber desplazado un gobierno que obviamente abonaba al neoliberalismo, que abonaba a esas teorías que están siendo de alguna manera, no digo derrotadas, sino deterioradas, como la del neoliberalismo, y el pueblo entonces decide cambiar por un gobierno nacional y popular. Esto fue uno de los elementos centrales para permitir enfrentar la pandemia. Un dato: si hoy tuviésemos la capacidad instalada del 10 de diciembre del 2019, estaríamos con muertos en las calles. Este es un dato central. Estaríamos absolutamente desbordados. Solamente en UTI, es decir, en unidades de terapia intensiva, pudimos aumentar un 138% nuestra capacidad de terapia intensiva. Y esto hay que decirlo, porque si no lo decimos, hay un sector pétreo que pone en riesgo la salud de los argentinos combatiendo la cuarentena, porque además tuvimos de esa ventaja la segunda ventaja, que fue enterarnos 1 mes y medio, casi 2 meses antes de lo que venía pasando en China, en Europa, en Estados Unidos, y cómo venía el tema de la pandemia. Pero esto que ustedes lo saben tanto como yo, originó por parte del Gobierno Nacional y Popular, que venía para otra cosa, venía para 2 emergencias. Una de ellas incluía una emergencia sanitaria también, porque una era la deuda externa, que nos quita soberanía, digamos, para los que no entiendan, digamos, no tengan la... Es muy sencillo, soberanía es capacidad de decisión con los elementos que uno tiene.
Si uno quiere comer milanesa y no tiene cortada la nalga, no tiene los huevos, no tiene la... Entonces tiene que ir a comprar algo, ya depende de otro, depende de que el almacén esté abierto, digamos. Soberanía es capacidad de tomar decisiones nacionales en función de objetivos nacionales estratégicos que uno pueda dar respuesta con sus propios medios. Esto es soberanía. Esto es soberanía. La globalización nos quiso hacer entender de que era más importante comprar barato que tener propio. Por eso dejamos de producir medicamentos esenciales en los años 70, después de haber puesto en marcha una de las industrias farmacéuticas más importantes de Latinoamérica, primero a partir del EMESTA, de la cual sale Silfa y sale Cooperal y salen las demás, y también la producción pública de medicamentos. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se dejaron de producir medicamentos esenciales? Y hoy dependemos de la India, de la China, de España o de México para la compra de esos medicamentos esenciales, fundamentalmente de la India hoy, donde compramos nosotros, pero también compra Remer, donde también compra Merck, donde compran todos compramos ahí, todos compramos en el mismo lugar. Y esto responde a que en los años 70 los economistas, los de Chicago Boy, empezaron a decir de que nosotros no teníamos escala para producir medicamentos. Y esto es verdad, si uno toma los 1.150 millones de indios o los 1.500 millones de chinos, va a decir, nunca voy a llegar a la escala. Pero si tomamos los 450 millones de latinoamericanos, sí llegamos a la escala. Y por eso, durante el gobierno de Cristina Kirchner, hicimos la propuesta del Ministerio de Defensa y se aceptó desde el UNASUR empezar a producir medicamentos esenciales en América Latina. Y esto es un dato poco conocido porque lo primero que hizo el enemigo cuando llegó al gobierno fue destruir el UNASUR, destruir el ISAG, plantear, digamos, la pérdida de los avances que se habían hecho en el Banco del Sur para no depender de los bancos de última instancia tipo Fondo Monetario Internacional y destruir los proyectos de defensa que eran construir aviones entre nosotros sin una tuerca que no fuese de la región. Porque esto es lo que producen los bloques. Los bloques producen no solamente en función de soberanía de bloque, sino también en soberanía de autodefensa, sobre todo en una región de paz como somos en América Latina, que nunca invadimos a nadie. Y podríamos hablar horas de la colonización y podríamos hablar horas del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo y profundo, que nunca ha sido tomado en cuenta por los pensamientos eurocentristas. Pero bueno, esto sería otra charla, ¿no es cierto, Ivette? Vos no me convocaste para eso, así que voy a seguir con los medicamentos, que es el tema. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Se preparó para enfrentar esas dos cuestiones, la deuda externa y la deuda interna. ¿Dónde había 5 millones de argentinos que no comían? ¿Dónde estaba el 52% de los chicos por debajo de la línea de pobreza? ¿Dónde estaban los jubilados y pensionados que se habían muerto, muchos de ellos porque tenían que optar entre la comida y el remedio? Le sacaron los remedios, criminales. Hay que decirlo, no hay que tener pelos en la lengua, hay que decir, son criminales. Y enfrentamos encima 2 epidemias del dengue y el sarampión, que todos ustedes lo saben, los que están en el sistema de salud. Sarampión que había sido declarado zona libre de sarampión, creo que en el 2006, tendría que buscar el dato, 2006-2007, país libre de sarampión, y nos encontramos con epidemia de sarampión. Y el dengue, que nunca había pasado de Corrientes, a lo sumo un poquito de Entre Ríos, instalado en Capital. El dengue vino de vacaciones a la capital, se paseaba por Capital, y tuvimos en los últimos 4 años de Macri 57.400 enfermos de dengue con 3.000 muertos. No se publicó en ningún lado. Y esto fue así. Entonces, el gobierno se enfrenta con eso. Y a los 90 días le cae la pandemia. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, para transmitirlo, no porque ustedes no lo tomen en cuenta, compañeros, perdónenme, como yo doy tantas charlas, a veces me olvido que estoy entre compañeros del sistema de salud que probablemente sepan más que yo, pero yo les digo, el 19 de marzo, la Argentina tenía 2 muertos de coronavirus
y 40, 50 infectados importados, todos con nexo epidemiológico. Todos con nexo epidemiológico, con seguimiento y aislamiento. Brasil tenía 5 muertos, esa misma fecha. Y 70 o 80 infectados importados, también con nexo epidemiológico. Hoy Brasil tiene casi 3 millones de infectados y tiene más de 118.000 muertos. O sea que, según nos dicen Adrián Paenza, Jorge Ayala y otros matemáticos, en la Argentina hoy viven 18 a 20.000 personas que no deberían estar vivas por la pandemia, gracias a la cuarentena. No podemos festejar algo que es contrafáctico, porque no podemos festejar, che, no se murieron, festejemos que no se murieron, porque no tienen nombre y apellido, tienen nombre y apellido los que se mueren, pero también tienen nombre y apellido los 60 muertos que tenemos en el sistema de salud y los 300 infectados, muchos de ellos graves del sistema de salud, de personas que están dando la vida, jugándose en la trinchera, y cuando salen a las calles se les produce un efecto esquizofrénico, porque vienen de 8 horas de pelearle a la parca, de pelearle a la muerte, y cuando salen ven la gente, no, si el coronavirus no existe, esto no es un manejo ideológico, esto viene de la mano de Marte, qué sé yo. Entonces esto realmente es una lucha política intensa, porque esto está sucediendo. Pero claro, hoy tenemos una ventaja, porque en realidad ese gobierno nacional y popular hizo también visible y posible que nuestros científicos en menos de 120 días creasen el kit, primero el kit, el COVID-AR, el kit de detección del suero, y después se crearon 2 kits más, que son los kits moleculares. Esto lo hicieron en 120 días. Científicos y técnicos que habían sido aplastados prácticamente por la gestión neoliberal. Porque la gestión neoliberal es como aquel viejo dicho de la dictadura militar que decía Kigel, Marcelo Kigel, uno de los economistas que todavía sigue hablando, decía, es lo mismo para la Argentina fabricar caramelos que acero. Una locura absoluta de los años 70 y pico de Martínez de Oz. Bueno, y nuestros científicos hicieron eso, pero además de hacer eso, nuestros bioingenieros jóvenes, la primera que hizo el kit serológico, así se llama, fue la doctora Garmanic del Instituto Leluar, que depende del CONICET, y que en 120 días logró con su equipo producir este kit serológico. Después vinieron los kits moleculares, y ellos se están usando. El kit serológico hoy se produce en más de 150.000 unidades. ¿Qué me dicen? Y estamos exportando. Como estamos exportando también el invento de los bioingenieros que lograron duplicar los respiradores y después cuadruplicarlo. Es decir, con un respirador se pueden atender 2 camas o 4 camas, gracias a dispositivos que hicieron los muchachos jóvenes, uno de Tierra del Fuego, un equipo de Tierra del Fuego y otro de la Universidad Tecnológica Nacional, junto con el CONICET. Impresionante. ¿Cómo yo como viejo dinosaurio, no voy a estar orgulloso de los jóvenes, de todos los sectores que hoy se ponen la patria al hombro? ¿Cómo no voy a estar orgulloso? ¿Cómo no vamos a tratar de ayudar a esos jóvenes a que sigan creciendo? No solamente porque pudimos reconstruir el Malbrán y el Anlis con una línea de crédito, sino porque el Malbrán y el Anlis son quienes manejan el 50% de la producción de vacunas junto con el Biológico de La Plata del plan vacunatorio argentino. No todas son importadas, o sea, nosotros manejamos virus. Llegamos en un momento a hacer el virus en la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina en Pergamino. Entonces, esto hay que decirlo.
Claro, el glifosato nos mató las ratas y la vacuna... Claro, dejaron de existir las ratas y se acabó la fiebre hemorrágica. Fíjense, 20 años investigando, pobres tipos, y cuando logran la vacuna, las ratas desaparecen porque se empieza a usar el glifosato. Estas cosas que parecen casi un chiste, nos demuestran también que la Argentina hoy tiene la base tecnológica necesaria, porque en su momento, además de la ley 2688 de producción pública de medicamentos, de la ley 27113 de la ANLAB, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, de la ley de trazabilidad, también hicimos la asociación público-privada con Hugo Sigman para poner en marcha uno de los principales laboratorios de biotecnología del país en los anticuerpos monoclonales, que hoy se usan en el mundo, en todo el mundo. Que si fuese un jugador de fútbol nos estarían pagando todavía la formación de César Milstein, echado por la dictadura de Onganía, que le dio a la Universidad de Cambridge más dinero que en toda su historia. Los primeros años, 5.000 millones de libras esterlinas por año gracias a los anticuerpos monoclonales. Sobre esa base tecnológica y lo que vino después, se va a hacer la vacuna que se va a fabricar de Oxford acá en la Argentina, que no va a ser la única. No va a ser la única. Y esto tenemos que tener en cuenta. ¿Qué se va a producir acá? Acá se va a producir el principio activo. Lo más importante, la vacuna, se va a producir acá en la Argentina. ¿Por qué se va a producir el rotulado y el envase en México? Porque México tiene las plantas posibles para hacer en un mes y medio, los 250 millones de dosis, porque están preparados para producir para Estados Unidos y para México, entonces están preparados para 500 millones de personas. Entonces son plantas grandes que acá no poseemos, porque nosotros tenemos una escala menor, sí, en la producción, porque tenemos que producir, cuando producimos, a lo sumo para nosotros y algunos países hermanos del continente americano cercano de nuestra frontera, pero nunca producimos 150 o 250 millones de dosis. Esto es una escala que nos supera. Por eso, esta asociación entre Hugo Sigman, es decir, el gobierno argentino y el gobierno de AMLO en México, va a permitir que a fin de año, principio del año que viene, tengamos la vacuna circulando. Ahora, algunos dicen, ¿y será efectiva la vacuna? Yo les digo lo que yo sé. Y cuando digo esto, digo que estoy hablando por boca de otros, porque yo no soy investigador ni soy experto en esto. Pero hay 137 equipos de investigación en el mundo que están produciendo en fase 1 y fase 2 la vacuna. 137. De los cuales 28 están en fase 3. 6 de los cuales 7, ahora 9, porque se incorporaron 3, muy adelantados. Los 3 que se incorporaron son 3 vacunas de India. Una de China, una de Rusia, una de Oxford, una de Pfizer alemana, una de Moderna en Estados Unidos y una de Chemeo, la Asociación Biotecnológica Chino-Norteamericana. ¿Por qué la fase 3? Porque en la fase 1 y 2 lo que se averigua con una vacuna que está en experimentación es si esa vacuna hace daño o no hace daño. Lo primero que hay que averiguar, porque ya se probó en animalitos, entonces hay que averiguar si hace daño o no hace daño. Lo segundo que hay que averiguar es si produce anticuerpos para el bicho que estamos tratando de combatir. Tanto es así que por lo que he estudiado, la base científica de la vacuna rusa es igual a la de Oxford, que no es un coronavirus, es un adenovirus. Es un adenovirus. ¿No es cierto, Lucía? Es un adenovirus. Yo estoy actualmente porque estuvimos en un conversatorio, que también lo recomiendo, la semana pasada, con el doctor Víctor Penchazade y otros compañeros de Alames, Argentina, en donde estuvieron haciendo una actualización muy buena y muy ubicada, digamos, con el contexto geopolítico que tiene también todo lo que es el tema de las vacunas. Yo pensaba, para hacer una pequeña interrupción,
en el significativo hecho de que la primera vacuna diseñada y desarrollada en América Latina es la cubana, la vacuna Soberana 01, que es la primera, o sea, ahí se pone, ¿no?, tan en evidencia de cómo un Estado tan pequeñito, tan asediado como es Cuba, que en la década de los 80, de los 70, decidió priorizar justamente el desarrollo de su biotecnología, ¿no?, el desarrollo de los recursos humanos como avance de su soberanía, y que eso le ha permitido a Cuba esta fortaleza gigante en biotecnología, que ya la conocimos con la vacuna de la meningitis, ¿no? ¿Se acuerdan de los 90? Que también fue tecnología cubana en su inicio. Y bueno, hoy es la única de América Latina. Hoy veía un poquito que está en el número 30 en las autorizadas en el mundo ya a pasar a la fase de ensayo, ¿no?, clínico en personas. Entonces, el doctor Penchazade nos explicaba muy bien estas diferencias en los diferentes mecanismos de las vacunas, ¿no? Y cómo la vacuna de Pfizer es la que tiene un mecanismo de alguna manera un poco más novedoso en relación a las otras que sí son de virus vivo o atenuado, o artificiales, o de proteínas, ¿no?, recombinantes como también. Y recordar que acá en Argentina tenemos dos en desarrollo que son de tecnología completamente argentina, la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, y la Universidad del Litoral, que están en etapa preclínica, pero también informarles que en Argentina también, además de esto que contaba el doctor, que se va a producir este candidato vacunal en la fase 3 del ensayo de la de Oxford, y después la producción con México, también aquí estamos, la ciencia argentina 100%, digamos, y desarrollando sus candidatos vacunales a nivel público, ¿no?, también. Disculpe la interrupción. Lucía, ahora yo te voy a decir algo que a lo mejor vos lo sabés, pero yo lo voy a repetir. Nosotros en Defensa, en la etapa de Cristina, tuvimos relación con los 10 laboratorios de biotecnología de Cuba, y en los años 80-90, Hugo Sigman invirtió en Cuba $20 millones a los fines del desarrollo, y se quedó con la comercialización en todo el mundo, en los 86 países que hoy Cuba está comercializando, y le ha dado eso a Cuba la capacidad, casi un respirador para Cuba en la época más dramática que tuvo ese país caribeño. Así que esto hay que decirlo, porque ese mismo Hugo Sigman es el que ahora va a producir que es el dueño de LEA, por otro lado. Sí, para los que... eso le iba a decir, también ha colaborado con los programas médicos cubanos en Argentina, sobre todo a través de preparados oftalmológicos del laboratorio LEA, que se supieron recibir de generosas donaciones para las cirugías gratuitas de catarata argentinas. Ahora, yo le voy a contar una pequeña historia con Hugo Sigman, ya que vamos a distendernos un poco de la pandemia. Cuando estábamos en Laboratorios Puntanos, yo les voy a contar esta historia, no puede salir de Latinoamérica, como sabemos todos somos prudentes, no comentamos. En Laboratorios Puntanos un día recibimos una llamada del gerente de producción de LEA, y nos dice, no, gerente de terciarización de LEA, y nos dice, doctor, ¿en qué podemos ayudarlo? Y la verdad es que nosotros andábamos muy bien con varias líneas de investigación. La Laboratorio de Puntano tenía la línea de beta-lactámicos y la línea de generales, teníamos las dos líneas. No, porque queríamos, nosotros no necesitamos ayuda, pero qué sé yo, podemos charlar. Bueno, vamos a charlar. Yo estaba por viajar al exterior por un problema de salud de mi mujer en esa época, justamente por una retinosis, así que estaba muy metido en el tema genético. Pero esta gente empezó a pedirme reunión, y yo justo estaba viajando, le dije, mire, yo me voy 15 días. Dice, pero nosotros tenemos cierta urgencia, entonces ustedes no quieren ayudar, tienen una urgencia. Bueno, lo que pasa es que queremos, le digo, bueno, mientras yo viajo, ustedes vayan allá a San Luis y empiecen las conversaciones con mi gerente de planta. Ahí empezaron. Pero cuando yo estoy allá en Zurich, me llama mi gerente y dice, me están apretando, quieren empezar a producir ahora. ¿Qué? Yo ya había averiguado.
porque uno tiene que, en política uno tiene que averiguar. Cuando tiene llamados insistentes, ¿qué hace? Averigua. A Elea se le había quemado la planta en Uruguay y tenían el 33% del mercado hormonal. Y las otras dos empresas que le podían fasonear es cuando uno produce para tercero, eran la competencia, no le iban a fasonear, obviamente. ¿Qué le dijo la EMAD? Vayan al laboratorio de Puntano, que es el laboratorio el único que puede dar una respuesta importante, porque teníamos la planta de beta-lactámico, donde se producen los antibióticos. Y bueno, y por eso entonces estaban. Y así estuvimos entonces con una larga discusión que tuvimos con ellos en esa época, pero terminaron fasoneando con nosotros durante 1 año y medio porque pedimos una campaña para hacer hormonales en vez de beta-lactámicos, para hacer en vez de antibióticos, que los producimos en el LIF de Santa Fe al mismo precio que lo producíamos nosotros. O sea, nosotros pudimos equipar toda la planta nuevamente, prácticamente pudimos equiparla a 0 kilómetros gracias a ese contrato de 1 año y medio, porque le cobramos alquiler, no le cobramos fasoneo para tener un flujo de dinero constante. Esta historia, ¿viste? Porque la cuento casi con gracia, porque para que se vea la importancia de la producción pública de medicamentos. Y acá voy a cerrar, digamos, esta parte de la charla y quedo a disposición de las preguntas. Miren, la producción pública de medicamentos es central hoy, siempre lo fue, en el tema de soberanía sanitaria. ¿Ustedes saben quién fija el precio de los medicamentos? La Secretaría de Comercio. ¿De quién depende? De Economía. Bueno, ustedes dirán, ¿habrá en la Secretaría de Comercio una dirección de medicamentos? No, no hay. Entonces, ¿de dónde sacan la estructura de costo? Y las empresas presentan supuestamente su estructura de costo y después se discute un precio más, un precio menos. Bien, o sea que no lo maneja Salud. Entonces ustedes dirán, bueno, por lo menos Salud maneja el ente regulador. Tampoco maneja la ANMAT, es un ente autárquico. El ente autárquico tiene un anexo 1 que dice que los medicamentos que vienen de la FDA de Estados Unidos, de Europa, de Japón y de Israel entran prácticamente sin mayores condiciones. ¿Por qué? Porque se supone que esos organismos reguladores son confiables. Sin embargo, nosotros sabemos que la FDA de Estados Unidos autoriza medicamentos para exportación. Eso significa que en muchos países del mundo, entre ellos nosotros, somos conejitos de India. Por eso habrán visto ustedes como algunos medicamentos, incluso algunos que estamos utilizando hace 15 años, los bajan del Vademecum. ¿Sí? Lo habrán visto. Esto sucedió hace poco con algunos medicamentos que todos conocemos bien. Entonces, uno dice, tampoco manejamos eso. ¿Y qué manejamos? Tampoco manejamos los contratos de los principales entes de la seguridad social. Por ejemplo, la industria farmacéutica históricamente cerró un contrato con PAMI y con IOMA que le garantiza 11 millones de personas de alta demanda y después le fija el precio, con ese precio es un precio de referencia. Nosotros sabemos cuáles son las estructuras de costos, con costos directos, costos indirectos, personal, amortizaciones, administración, pago de IVA. Escuchen bien, ningún medicamento en la Argentina, ninguno, desde el más chiquito hasta el más grande, tiene una cadena de valor, es decir, de ganancia, menor al 900%. Ninguno. El otro día estábamos con Arturo Olla en el Biológico de La Plata, me decía él, porque necesitamos los economistas para que saquen el valor de un comprimido. Un comprimido de metformina, con todo, hasta la amortización de la última balanza, no digo de la mezcladora ni de la comprimidora. Un comprimido de metformina sale $1.07. Averigüen cuánto se venden los 30 comprimidos mensuales de la metformina para el diabético.
y averigüen por qué los laboratorios ahora en la glucemia ponen como tema de referencia para la diabetes el 1 en vez del 1,40 que teníamos en alguna época cuando estudiábamos algunos de nosotros los más veteranos. ¿Por qué bajaron los valores de referencia de la glucemia y de la colesterolemia? ¿Se descubrieron mecanismos fisiopatológicos que justifiquen que los valores de referencia sean menores? Entonces a un chico de 20 años le ponen el sello de diabético porque presenta un día una glucemia superior y no se la saca por 80 años. O que me expliquen por qué la industria farmacéutica se dedica ahora a medicar a los chicos con patologías que no existen, como el déficit de atención o como el amplio espectro autista con metil sulfonato, creo que se llama, la ritadina. La ritadina. Metilfenidato. Metilfenidato. Me va a matar mi compañera que es Gabriela Dueñas, que escribe sobre eso. Sí, ya sé, por eso te lo dije. Me va a matar, me va a pegar, pero nunca me sale. Bueno, en Estados Unidos, de cada 10 chicos en la escuela primaria, están entre 3,5 chicos medicados con ritadina, metil, que dice. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo? Porque la industria cronificó las enfermedades, y ustedes pueden buscar en YouTube o en alguna información que está dando vuelta siempre, la del doctor Robert, premio Nobel de Medicina en el 93, cuando recibió el premio ya en la Academia Sueca y dijo, recibo este premio con 2 sentimientos. Un sentimiento de profunda alegría por el reconocimiento a mi equipo y un sentimiento de profunda decepción porque cada vez que estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me cortaron el financiamiento. ¿Se dan cuenta? Que es criminal esto. La mercantilización de la medicina, aquello que tiene que ver con la pérdida absoluta de los valores, la irrupción del medicamento que hoy se lleva el 32% de la inversión total de salud. La inversión total de salud en la Argentina es altísima, pero depende el 91% de los 4 sistemas solidarios: obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, el PAMI y el sector público. Las 3 primeras es ahorro diferido de salarios de activos y pasivos para la salud. O sea que estamos financiando la salud, de la cual el medicamento se lleva el 32%. No sería solamente un dato, pero cuando uno va a otro lugar y mira el mapa mundial, en ningún país del mundo, ni africano ni del primer mundo, el porcentaje del medicamento supera el 14%. Entonces, las causas concurrentes en la Argentina de haber roto una cultura sanitaria que hace que dependamos de un comprimido para vivir, que empieza a ocultar los afectos, empieza a ocultar los sentimientos. Si alguien se muere, no hay que hacer el duelo, hay que tomar una pastilla para no amargarse. Si se casa la nena, no hay que alegrarse demasiado, hay que tomar un comprimido para no excitarse. Si hay que ir a dormir, hay que tomar una pastilla para dormir y otra para despertarse mejor. Para tener relaciones sexuales lo mismo, y si hay que ir de cuerpo, hay que tomar un yogur con medicamentos. Es una barbaridad. Y después le decimos al chico que no se fume un porro. Esto es una barbaridad, porque el chico recibe un doble mensaje. Entonces, esto nos lleva a pequeñas conclusiones y grandes conclusiones. Primero, no va a haber una política de medicamentos en la Argentina si no hay un plan nacional de salud. Ese plan nacional de salud no va a salir de una gatera abstracta, va a salir de la complementación de la mesa de las 4 patas de los sistemas solidarios, que empiecen a poner las mangueras para adentro en vez de poner las mangueras para afuera como la están poniendo hasta ahora. Todas las mangueras de la inversión en salud están hacia afuera. ¿Cómo puede ser que los prestadores impongan los precios? Lo mismo que un supermercado le imponga los precios a la Serenísima, ¿no? La Serenísima
Serenísima es monopólica. Entonces, fíjense ustedes que nosotros estamos pensando en una ley nacional, una ley de seguridad nacional de salud, donde los que estén dentro del sistema tienen que acoplarse a la regulación del sistema de salud, porque no hay salud privada en la Argentina. Es salud de gestión pública o gestión solidaria y salud de gestión privada. Pero nadie puede abrir una clínica y decir, yo abro una clínica y hago lo que quiero. Entonces es como la escuela, o escuela pública o escuela privada, pero tiene que tener una autorización del Ministerio de Educación. Bueno, en salud es lo mismo. Entonces tenemos que empezar, creo que la pospandemia nos va a llevar a territorios de discusión entre estos dos modelos, el modelo biocéntrico de construcción social y productiva y de servicios, y el modelo macroeconómico de los fondos de inversión, el modelo aquel que privilegia el concepto del Estado como ente económico antes de ente y gestor de las políticas públicas, financiador y planificador estratégico de las políticas sanitarias. Estos dos conceptos van a estar sobre la mesa. No se van a expresar, se van a expresar no solamente en las discusiones en la Argentina, sino en las discusiones en la Patria Grande, porque van a ser expresadas por dos concepciones, y esto se lo dejo como título, que hoy se están enfrentando en el mundo y que tienen su expresión acá en la Argentina, como disputa en terceros territorios, que son una concepción globalista, continentalista, cerrada, absolutamente perversa. Las dos son perversas, porque la otra es la concepción globalista internacionalista que se expresa desde Europa. Estas dos concepciones no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos, pero ellas están enfrentadas. Este choque de planetas era como se daba antes entre la concepción del mundo unipolar y el mundo multipolar. Hoy se está dando entre estas concepciones globalistas, y nosotros, como bien decía Arturo Jauretche, no tenemos que seguir cambiando de collar, sino de dejar de ser perros. Así que muchas gracias. Hasta ahora estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. Gracias Jorge. La verdad que había preparado 5 preguntas para hacerte y están todas respondidas. Las tengo a todas respondidas, así es que está totalmente cumplido. Te traslado una pregunta acá de Marta, que nos pregunta desde Facebook. Dice que cómo es el tema de la donación de plasma, si hay un banco central donde se acumulan o si se dona el plasma para una persona en particular. Y la segunda pregunta, que creo que es la que van a hacer todos, es para cuándo va a estar la vacuna. Si tenés una apreciación de tiempo en base a todo lo que conocés. Es buena la pregunta. No hay todavía un banco de plasma porque nosotros estamos en ensayos clínicos con el plasma. En la provincia de Buenos Aires tenemos 1.400 pacientes con muy buen resultado, debo decirlo, con plasma de pacientes que pasaron por el COVID, con plasma con anticuerpos. Está dando un muy buen resultado, un 80%, y estamos empezando en la provincia de Buenos Aires. Yo no empiezo nada. Yo le aliento a los chicos y a la gente joven y a los trabajadores a que sigamos adelante. Estamos empezando con la protocolización. Recién ahora estamos, o sea, no podemos tener banco porque no tenemos protocolizado todavía el procedimiento, porque no sabemos en qué lugar de la enfermedad lo administramos. Si lo administramos dentro del respirador, antes del respirador, con los primeros síntomas, ¿cuándo lo administramos eso? Si lo administramos igual en un paciente diabético que en un paciente hipertenso, ¿qué hacemos con las enfermedades crónicas no transmisibles? Todas estas cosas hay que protocolizarlas para hacer un trabajo serio. Pero además estamos muy atentos al suero equino, que es lo otro que han desarrollado nuestros muchachos y chicas del CONICET, que es maravilloso porque el caballo entrega anticuerpos y no se enferma. Además es maravilloso la cantidad de anticuerpos que entrega, y esto ya está en el ANMAT, o sea que esto también se está estudiando para protocolizar. O sea, estamos en un periodo muy fuerte de la
de la enfermedad. No nos olvidemos que el plasma ya se usó en la Argentina con el Chagas, no nos olvidemos de eso, ya tiene historia en la Argentina la utilización del plasma. Creo que fue Maistegui, ¿no es cierto?, el que utilizó el plasma por primera vez. Sí, con la fiebre hemorrágica argentina. Con la fiebre hemorrágica argentina, que después inventamos la vacuna y nos tuvimos que guardarla en la heladera porque había pasado el glifosato. Así que Maistegui fue el que utilizó el plasma por primera vez y lo utilizó bien, y incluso parece que andó, como dicen los chicos. Y yo creo que esa es una pregunta muy buena, porque apenas esté protocolizado vamos a tener que tener indudablemente, no en la donación individual, sino vamos a tener que tener bancos de plasma. Se nos murió nuestra compañera Norita Echenique en un accidente de compañera nuestra. También de compañera de la dictadura, que también... Claro, exactamente. Era sobreviviente de la Limbo, ¿no? Así que... Quería decir algo del plasma. Aquí en Córdoba yo estuve averiguando para donación por personas infectadas, para la persona que hizo la pregunta. Aquí lo que yo encontré es que se habilitó, los compañeros están en hospitales, quizá lo tienen más claro, un centro de plasmaféresis en el San Roque Viejo. Es lo que inauguró la provincia, y en teoría hay una línea telefónica para que los recuperados del COVID puedan comunicarse y ahí coordinar con epidemiología para la donación de plasma. Todavía lo usamos, Lucía, como parte de los tratamientos paliativos, como estamos usando la dexametasona, ¿no es cierto?, como estamos usando cada una de las herramientas que tenemos. Por ahora es así. Está protocolizado solo en la provincia de Buenos Aires, no sé, acá no he visto. No, todavía no lo protocolizamos, lo estamos por protocolizar. Todavía no lo protocolizamos, por eso estoy diciendo que creo que cuando lleguemos a 1500 casos, vamos a hacer el primer paso de la protocolización de la plasmaféresis. Pero estamos utilizándolo, sí. Es más, que no se sepa, pero tuvimos 80% de recuperación con el plasma. También es verdad que no sabemos la evolución que hubiesen tenido sin el plasma, porque no podemos arriesgar a un doble ciego ahí, te das cuenta. Es decir, estamos hoy enfrentando esto. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo siempre fui un optimista, soy un optimista histórico, me enamoro de las utopías, así que de eso y de las esperanzas, así que conmigo cuenten para llevar adelante la bandera, que es mucho más importante que la racionalidad. Yo creo que si la vacuna se empieza a producir en octubre, entre enero y marzo tenemos vacunado prácticamente todo el país, por lo menos los sectores de riesgo. Esto es mi impresión personal, lo vengo diciendo. Y yo elaboré, ahora que me sacan en algunos medios, parece que se equivocan y me empiezan a llamar por estas cuestiones, porque dicen que comunico bien. Y yo dije, hasta ahora nadábamos en un mar para sobrevivir. A partir de ahora nadamos en un mar donde vemos la costa. No va a ser cosa que los argentinos nos ahoguemos después de tanto nadar llegando a la playa, ¿no? Esto es lo que tenemos que evaluar muy bien, porque la estrategia sanitaria fue morigerar el impacto y aplanar la curva. Lo venimos logrando. El otro día un periodista muy gorila, me preguntaba, me decía, doctor, después de 5 meses tenemos la misma cantidad de contagiados que en Italia. Grandioso, le dije yo, grandioso. Ahora dígame usted cuántos muertos tiene Italia en esa cantidad de contagiados. 32.000. ¿No le parece grandioso lo que hemos hecho todos los argentinos? Pero esto es comunicar la esperanza, porque si no parece que nosotros nos pegamos latigazos, y yo les voy a decir algo que por ahí no tiene solamente que ver con la medicina. Nosotros no somos subdesarrollados. Nos quieren, nosotros. Lean, por favor, el que le guste. A mí me enseñó mi maestro, Florial Ferrara, que no se podía ser buen médico, pero tampoco buen ingeniero, buen enfermero, buen nada, si no se estudiaba filosofía. Así que yo, como a los 35 años, me dediqué a estudiar filosofía, porque si
Entonces uno encuentra a Rodolfo Kusch entre el estar y el ser, empieza a plantearse algunas cuestiones. Después nosotros nos seguimos formando y discutiendo con Enrique Dassel, hoy en México, se los recomiendo a todos. En YouTube pueden seguir su filosofía de la liberación, de cómo gira el mundo, hacia dónde gira ahora, de cómo giró antes, de cómo destruye las teorías de la antigüedad, Edad Media y moderna de Hegel, de los que descubrieron América, cuando acá ya había vida hacía 10.000 o 15.000 años atrás. Entonces todo esto, un filósofo amigo mío, que fuimos juntos a dar clases a la Universidad de Lomas, historiador, que ya se nos murió hace unos años, escribió y describió aquello que se llama la epistemología de la periferia. ¿Qué son? ¿Periféricos de qué somos nosotros? ¿Quién nos mira desde la periferia? ¿Periférico de dónde? Es más, yo les voy a decir algo. El antiimperialismo, es decir, anti-Estados Unidos, no alcanza para describirnos, porque nosotros tenemos una capacidad de creación, de estructuración del pensamiento que nos universaliza, no porque seamos imperiales, sino porque esta concepción del mundo biocéntrica nos lleva a un lugar donde podemos discutir mano a mano. Yo no discuto las teorías eurocéntricas porque responden a otros parámetros, a otras circunstancias y a otros países. Pero tampoco admito que existan músicas universales, porque para mí son tan universales como las africanas o nuestra samba y nuestro tango. Lo único que algunas llegaron por vocación del imperio, pero yo no voy a dejar de reconocer un Beethoven, por más que diga que no será universal, es hermosa, me conmueve, ¿no es cierto? Un Bach, todo lo que usted, pero no es universal. También me conmueve la música africana, que estuve en África, o me conmueve a mí la profundidad de la música ancestral de nuestros pueblos en el altiplano. ¿Cómo no me va a conmover? ¿Y por qué no son universales? Son universales. Universal es aquello bello, no es aquello trasladado por imposición de la industria productora discográfica o por imposición de lo que se llaman las industrias culturales. Las industrias culturales tienen tanta penetración como las políticas económicas, como las políticas sanitarias, que a veces nos quieren incluso introducir los vademecum terapéuticos que no responden a nuestras propias realidades endémicas. Entonces nosotros empezamos a ver que tenemos, en vez de tener nuestra propia plataforma de investigación en zona por zona en nuestro país, que es riquísima en darnos un panorama tan diverso, tenemos que, en vez de enfrentar las patologías por zona endémica, tenemos que enfrentar las patologías por programa del Banco Mundial. Y es ahí donde los planetas chocan. Esto sería para discutirlo horas, no viene al caso, pero surgió a partir de esta pregunta, y a mí como me gusta navegar todos los mares, pero siempre llego al barrio, le digo, acá en la Argentina tenemos un destino para cumplir como pueblo, y la pandemia nos ha ayudado en gran grado, porque la forma de enfrentar la cuarentena devolvió a la Argentina la comunidad solidaria de relaciones sociales que se había perdido en los últimos 4 años del individualismo meritocrático, egoísta y feroz, brutal e inhumano del neoliberalismo. Doctor, le traslado otra pregunta que me está llegando. ¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir por muchos años con el coronavirus más allá de la vacuna? Porque la idea está de que viene la vacuna y pareciera ser que viene para erradicar el coronavirus. Ahora, si miramos el ejemplo de la gripe A, nos acompaña ya hace casi 11 años y la vamos peleando. ¿Cree usted que será posible erradicar el coronavirus con la vacuna o tendremos que prepararnos para convivir con él algunos años? Si el virus de la enfermedad respiratoria, de la influenza, cambia todos los años, nosotros nos vacunamos, será por algo. Es porque la producción de anticuerpos impide que esa enfermedad sea en forma grave en su desarrollo clínico.
Por lo tanto, la verdad es que no me preocupa a mí, si tenemos la vacuna no me preocupa, porque el único problema que tenemos con el coronavirus es algo que yo no dije y que por ahí lo tendría que haber dicho. ¿Cuál es la diferencia del coronavirus con los otros coronavirus que ya convivíamos, con 6 cepas de coronavirus convivíamos? O con el virus de la influenza, ¿cuál es la diferencia? Que los otros tenían un desarrollo temporal de enfermedad estacional que se desarrolló durante 6 meses, porque el comportamiento es similar. El 80% lo cursa bien, el 15% tiene complicaciones, como cuando uno tiene una gripe y a veces se le complica con una bronquitis o una pequeña neumonía o un pequeño derrame pleural o con una sinusitis o con lo que sea, o con un trastorno intestinal, y el 5% tiene, de los grupos de riesgo, tiene que cuidarse un poco más. Bien. El coronavirus, cuando se mete en una célula, se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Tiene una capacidad de contagio de tal manera que ese 5% se transforma en un drama, como se le transformó a Nueva York, cuando en un mes en un mes y medio tuvo 40.000 muertos porque le colapsaron los servicios. El 33% de los 40, es decir, el 25, mejor dicho, porque 10.000, no tuvieron ningún tipo de asistencia. Le colapsaron porque no hay servicio preparado para un misil. Entonces la diferencia entre los otros y el coronavirus es que el coronavirus es un misil que estalla y te produce en un mes 200.000, como le pasó a Italia, y te produce 32.000 muertos. Por eso la estrategia sanitaria de morigerar el impacto y aplanar la curva fue desde el primer día el seguimiento que hicimos con la sala de situación mundial, regional y local para poder ir midiendo esto, y creo que lo estamos logrando porque no tenemos colapso en los servicios, más allá de que habrá algún colapso puntual y habrá que trasladar al paciente, pero no tenemos una saturación completa de los servicios. Entonces, no es convivir, es vivirlo de otra manera, que es diferente. Ya no va a ser este coronavirus, va a ser otra forma de convivir con el coronavirus, que va a ser mucho más apacible, sin angustias y sin miedo. Esto es lo que nos va a dar la vacuna. Bien, muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas por allí, alguien que quiera intervenir, le abrimos el micrófono para que pregunte. Luis por ahí, Luis Lozada, que está por ahí, que decía, preguntaba que si la producción de medicamentos esenciales fue un poco el motivo del golpe contra Ilía. Yo en mi opinión... Abrile el micrófono, abrile, Luis, está ahí Luis, que me hable, Luis, ahí, sí, que no se haga... lo que pasa es que Luis vivió clandestino toda la vida, entonces ahora, viste, lo que... Abrite el micrófono. ¿Cómo estás, Luis? Jorge, excelente, me ha maravillado tu exposición, te agradezco. No, yo te agradezco a vos que estés presente, Luis. Bueno, pedí que te despidas sobre el golpe de Onganía contra Ilía, porque eso era lo que a los jóvenes de la época nos preocupaba mucho en esa época y nos ocupaba, pero no por Onganía, porque era un movimiento a nivel mundial, ¿no? Pero sí. La verdad que sí, lo de Oñatibia, Luis, yo no sé si vos te acordás, pero lo de Oñatibia, yo, claro, el golpe fue el 66, yo estaba en la facultad, y el golpe de Oñatibia, después lo vimos, contra Ilía, primero que era como todos los golpes, ya planificados buscando una excusa, porque siempre hay que decir lo mismo, los golpes no son por una causa. Generalmente la causa de los golpes son las cosas que hacemos bien, no las que hacemos mal. Las que hacemos bien como país son las causas de los golpes militares, digamos. Ilía había hecho unas cosas bien, entre ellas la de Oñatibia, que era un vademécum, un terapéutico, que hoy lo miraríamos como menos que reformista, porque mirá, si a Oñatibia lo sacaron por lo que él presentaba, a nosotros nos tienen que fusilar, cremar y
y enterrar las cenizas para que nunca más volvamos sobre la faz de la tierra, ni nosotros ni nuestros descendientes, en lo que planteamos sobre el tema de medicamentos, porque la industria farmacéutica nos odia con todas las letras en función de que no competimos con ella, sino que nosotros recuperamos de que el medicamento es un bien social y no puede estar bajo las leyes del mercado. Solamente eso, como ahora surgió con las redes, cuando se declara las redes de servicios públicos en esta iniciativa fabulosa que ha tenido Alberto Fernández, usando la pandemia para ampliar derechos, bueno, el medicamento es un bien social. ¿Cómo va a estar en el mercado? ¿Cómo va a tener leyes de mercado? Como tiene hoy el Sofosbuvir con el tema de la hepatitis C, donde en cada lugar del mundo lo venden al precio que se le antoja en función de la capacidad de compra que tienen los pueblos. Entonces en algunos lados lo venden a $1.000 el comprimido, 1.000 euros, y en otro lado a $8 el comprimido. Porque ahí si le pones $10 no lo compra nadie. Esto es una barbaridad. Esto tiene... las patentes de medicamentos hoy están en manos de los fondos de inversión, de los fondos buitres. Y en el mundo neoliberal hay 2 fragatas que son las acorazadas misilísticas, que son los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación para ser factores de poder, y los fondos de inversión, que son los que manejan supranacionalmente las soberanías nacionales cuando cooptan las economías. Entonces esto es así. Por eso te digo, Luis, lo de Doña Tibia, hoy en realidad no es ni una lágrima para la industria. Gracias, Luis, por estar. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, por un lado queremos agradecerte muchísimo la participación, siempre tu mirada esclarece, más allá de la salud, a todo lo que es lo político, ¿no? Y eso en este contexto es muy importante plantear, y más por algunas situaciones que también estamos viviendo en Córdoba, ¿no? Y en ese sentido nosotros ahora querríamos leer el comunicado que elaboramos por el traslado de las compañeras del EAC de Villa Libertador. Y bueno, va a empezar a leerlo Virginia. Nos vamos a despedir con esto y agradecerte muchísimo siempre tu compañerismo, tu solidaridad y tu militancia incansable, Jorge. Agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Me siento colmado de afectos con todos ustedes y con cada uno de los compañeros que milita y mantiene las banderas en alto. No es fácil cuando el enemigo es tan fuerte y tan poderoso que quiere hacernos bajar la moral y nos quiere destruir y hacernos sentir solos. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el distanciamiento social, pero fortalecer el distanciamiento físico, pero fortalecer el contacto social como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes y escucho con atención el comunicado. Así después lo puedo decir en el medio nacional. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno. Ambos tenemos orígenes libaneses, te aviso. Doblemente sospechosos somos. En mi caso, peronista y talibán no va muy bien con... No, otra corriente no, pero el peronismo talibán ahora. Muchas gracias, los quiero mucho, gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido compañero Jorge Rachid. Buenas tardes a todos. Bueno, en Córdoba, en la pandemia, el gobierno de la provincia, también el de la ciudad de Córdoba, con impacto, están tomando algunas decisiones que afectan a la comunidad y que afectan al conjunto de los trabajadores, lamentablemente. En ese sentido, vamos a leer este pronunciamiento en apoyo y solidaridad a las compañeras trasladadas del Centro de Salud Mental de Villa Libertador.
pronunciamiento en relación a los traslados de salud mental. En estos duros tiempos que nos tocan vivir, a todas, todes, todos, se hace imprescindible alzar las voces frente a la injusticia, el silencio, el atropello, la persecución de trabajadoras y la omisión de los derechos de la población. Eso no es salud y los derechos humanos no están en cuarentena. Por eso nos manifestamos y preguntamos, ¿qué hace que ciertos funcionarios en posición de poder arremetan con violencia laboral, persecución y aprietes contra trabajadoras de salud mental que reclaman su derecho a trabajar con la población en la que tuvieron inserción comunitaria durante más de 20 años? ¿Cuál es la motivación que lleva al actual Ministerio de Salud de la provincia cerrar durante 5 meses un EAC, equipo de atención comunitaria en salud mental, que funcionó en la comunidad ininterrumpidamente durante 35 años, en medio de la pandemia de COVID-19? ¿Cuáles son las políticas públicas que se sustentan en traslados compulsivos a distintos espacios de trabajadoras que acompañaron los dolores, los sufrimientos de mujeres, niñas, que vivían situaciones de violencia de género, abusos, etcétera? De vecinos con dolores subjetivos, producto de vivir abandonados, dificultades socioeconómicas en un barrio popular como Villa El Libertador. ¿Desde qué posicionamientos terapéuticos y de cuidado hacia los usuarios de salud mental se basan para cortar intempestivamente esos lazos de confianza construidos en el trabajo diario entre pacientes y terapeutas sin mayores explicaciones? Estas son las medidas para garantizar los derechos humanos de los usuarios de salud mental y los derechos laborales de los trabajadores. Los modos de respetar los derechos de acceso a la salud mental se arman desde una reingeniería de Estado que puede reasignar el destino del personal desmantelado en los equipos de trabajo y poniendo punto final a los vínculos con los vecinos. ¿Estas son prácticas humanizantes? Las psicólogas que prestaban funciones en el EAC de Villa Libertador fueron notificadas de su cuarto traslado a los CAPS de Ampliación Ferreira y Juan Pablo II, desmembrándose totalmente el equipo que llevaba más de 20 años de trabajo conjunto. Organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos nos manifestamos para pedir la reapertura de la sede del EAC que fuera cerrada el 2 de abril y el regreso de las 2 psicólogas, la enfermera que también fue trasladada a la casa del joven, así como otras psicólogas que trabajaban con niñas. Estos actos compulsivos se repiten a diario en el ámbito de la salud. Forman parte de una política de gestión que fue reduciendo la planta de trabajadores al punto que hoy, ante esta emergencia sanitaria, la población sufre un notable retroceso en el acceso al derecho a la salud. La resignación no existe en el camino de las utopías. Quizá hoy las utopías no tienen visibilidad posible, las resistencias sí. Resistencias a la injusticia, a los autoritarismos, a la vulneración de derechos a la población y a los trabajadores. Por eso decimos, los derechos humanos no están en cuarentena. Pedimos la reapertura ya de la sede y la reincorporación de las compañeras que venían desarrollando en este EAC sus tareas al servicio de la comunidad de Villa Libertador. Bueno. Es fuerte el silencio que queda ahí flotando, dice más, es parte de lo que tenemos que decir si nos paramos en la perspectiva de los derechos humanos. Eso está pasando y bueno, y alzamos la voz a esto. Porque, nuestra solidaridad, mi solidaridad y el cumplimiento de la ley de salud mental plena, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento.
Vayan preparando el asado, porque ya vamos a llegar sí, por ahí. La próxima es con guitarra y asado. Yo ofrezco el camping. Uy, sí, nos vamos a la sierra cuando paren los incendios, que llueva.